Hola a todos. Soy Saúl, tengo 39 años. Soy ebanista, tengo un pequeño taller donde fabrico muebles a medida. Siempre he pensado que la madera te enseña a ser paciente. No puedes apurarla, solo puedes guiarla. Tienes que entender su veta, respetar sus nudos y saber cuándo lijar y cuándo cortar. Durante 12 años, apliqué la misma filosofía a mi matrimonio con Laura. Funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Cuando nos conocimos, esa diferencia entre nosotros era lo que nos unía. Yo era el hombre tranquilo que construía cosas con las manos, ella era la mujer brillante con una mente afilada que construía argumentos legales. Yo levanté las paredes de nuestra casa en un terreno de mi familia, ella eligió el color de la pintura y llenó los espacios con risas. Recuerdo haberle hecho la mesa del comedor, una pieza maciza de nogal. Pasábamos horas allí, hablando de nuestro día, ayudando a Tomás con sus deberes, viendo a Sofía hacer dibujos. Esa mesa era el centro de nuestro mundo. El cambio no fue repentino. Fue una erosión lenta, casi imperceptible al principio. Comenzó hace unos 2 años, cuando la nombraron asociada senior en su bufete. Al principio, yo estaba increíblemente orgulloso. Celebré su éxito, la escuchaba contarme sobre sus casos, aunque no entendiera la mitad de la jerga legal. Pero poco a poco, su trabajo dejó de ser algo que compartía conmigo y se convirtió en un mundo al que yo no tenía acceso. Las cenas familiares en la mesa de nogal se volvieron más cortas. Laura llegaba tarde, con la energía agotada, y pasaba la mayor parte del tiempo revisando correos en su teléfono. El aparato se convirtió en una extensión de su mano, una barrera invisible entre nosotros. Las conversaciones se estancaron. Cuando yo le hablaba de un nuevo encargo o de una técnica de ensamblaje que estaba perfeccionando, ella asentía con la mirada perdida y respondía, «Qué bien, cariño». Antes de cambiar de tema a una reunión importante con un cliente. Su nuevo círculo social se convirtió en su única referencia. Empezó a mencionar constantemente a Rodrigo, su jefe. Al principio era Rodrigo dice que tengo un gran futuro, luego pasó a ser Rodrigo me invitó a un evento exclusivo, es crucial para mi carrera. Yo nunca me opuse. ¿Cómo iba a hacerlo? Parecía ser su sueño hecho realidad. Así que me quedaba en casa con los niños, asegurándome de que su mundo siguiera funcionando sin problemas para que ella pudiera conquistar el suyo. Pronto, mi mundo empezó a parecerle pequeño, anticuado. Un día, un cliente vino a casa para recoger una cuna que le había encargado. El hombre estaba maravillado, no paraba de alabar los detalles y el acabado. Laura salió al salón, forzó una sonrisa y dijo, «Sí, Saúl es muy bueno con sus manualidades». La palabra manualidades me cayó como una piedra. Lo que para mí era mi oficio, mi arte y el sustento de mi familia, para ella se había convertido en un pasatiempo pintoresco. Las sospechas concretas empezaron a acumularse como serrín en una esquina del taller. Noté que su ropa olía a un perfume de hombre caro cuando volvía de sus cenas de trabajo. Empezó a ocultar los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, algo que nunca había hecho. Un sábado dijo que tenía un retiro del bufete y se fue con una pequeña maleta. Esa tarde, Tomás se sintió mal y la llamé varias veces. No contestó hasta pasadas 6 horas, diciendo que estaba en una conferencia y no podía usar el teléfono. Su voz sonaba extraña, lejana. La primera prueba tangible llegó una noche de martes. Laura llegó pasadas la 1 de la madrugada, diciendo que había estado con Claudia, su mejor amiga, celebrando un caso que habían ganado. Se metió directamente en la ducha. Mientras recogía su abrigo para colgarlo, algo cayó del bolsillo. Era un recibo de un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad. La fecha era de esa misma noche. La cuenta era de 2 cubiertos, 2 platos principales y una botella de vino que costaba una fortuna. La pagó Laura. Me quedé mirando el papel bajo la luz de la cocina. No era una salida de amigas. Era una cita. El frío que sentí no fue de rabia, sino de claridad. Todas las piezas sueltas, las excusas, las miradas distantes, encajaron de golpe. Laura estaba viviendo una vida paralela. No dije nada. Alicé el recibo, le hice una foto con el móvil y lo dejé donde lo encontré. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, yo permanecí despierto, mirando al techo. Entendí que la confrontación directa no serviría de nada.
Si iba a desmantelar una mentira tan elaboradamente construida, necesitaría más que una simple acusación. Necesitaría pruebas. Necesitaría la misma paciencia que usaba todos los días en mi taller. Y decidí esperar. Actualización. La confirmación definitiva llegó de la forma más mundana posible, unas semanas después de encontrar el recibo del restaurante. Laura me había pedido que ajustara unas baldas en la estantería de su despacho en casa. Dijo que necesitaba más espacio para sus archivos importantes. Era una mañana de sábado y ella había salido, supuestamente a una reunión en la oficina. Mientras sacaba con cuidado sus libros de derecho y carpetas, una de ellas, sobrecargada de papeles, se me resbaló de las manos. El contenido se esparció por el suelo. Al recogerlo, una hoja doblada me llamó la atención. No era un documento legal. Era la factura de un hotel boutique a las afueras de la ciudad. El nombre en la reserva era el de Rodrigo Soler, su jefe. La estancia era de una noche, correspondiendo a aquel sábado del supuesto retiro de trabajo obligatorio. Mi corazón empezó a latir con una fuerza sorda y pesada. Debajo de la firma de Rodrigo, reconocí la caligrafía de Laura en una nota pequeña que autorizaba un cargo extra del minibar a la habitación. No había lugar a dudas. Mi primer instinto no fue la rabia, sino un frío intenso que se extendió desde mi estómago hasta las puntas de mis dedos. Me senté en el suelo de su despacho, con la factura en la mano, y todo el rompecabezas terminó de armarse. Las llamadas cortadas, los viajes, el desprecio. Era él. El mentor brillante que le iba a abrir todas las puertas del mundo, mientras le ayudaba a cerrar la de nuestra casa. No la confronté. ¿Para qué? Una persona capaz de construir una mentira de ese calibre no se derrumba al ser descubierta, simplemente, construye una mentira más grande para cubrir la anterior. Con la misma precisión con la que mido un corte, guardé la factura original en la carpeta. Antes, le tomé una foto nítida con el teléfono y la subí a una cuenta de correo que había creado específicamente para esto, un archivo digital de mi matrimonio roto. Luego, terminé de arreglar la estantería. Desde fuera, nadie habría notado que algo había pasado. A partir de ese día, me convertí en un archivista silencioso de mi propia vida. Cada vez que ella dejaba su portátil abierto, buscaba. No tardé en encontrar lo que esperaba. En una carpeta de borradores de su correo personal, había mensajes sin enviar. Eran cartas de amor para Rodrigo, llenas de planes sobre un futuro juntos, de lo asfixiante que le resultaba su vida conmigo y de lo impaciente que estaba por empezar de verdad. Hice capturas de pantalla de cada palabra. Guardé los extractos de la tarjeta que encontraba en el contenedor de reciclaje, subrayando los cargos de restaurantes y tiendas de lujo que no cuadraban con su supuesta agenda. Mientras yo reunía pruebas en silencio, Laura se volvió más hostil. El golpe final no fue una discusión, sino una emboscada perfectamente calculada. Una tarde, al volver del taller, cubierto de serrín y cansado, la encontré en el salón. Estaba impecablemente vestida y a su lado se sentaba un hombre con un traje caro. No se levantó. Saúl, él es mi abogado, dijo, y su voz era tan fría y afilada como una cuchilla. Te he hecho llegar una notificación de divorcio. Te pido que te vayas de la casa esta noche. Por el bien de los niños. El hombre me entregó un sobre. Dentro, los papeles enumeraban una serie de acusaciones surrealistas. Abandono económico, alegando que su éxito profesional mantenía a la familia mientras yo me dedicaba a un hobby poco rentable. Trato controlador y abuso psicológico, citando mi carácter tranquilo como una forma de manipulación pasivo-agresiva. Y la petición final, la custodia total de nuestros hijos y la propiedad exclusiva de la casa. La casa que yo construí con mis propias manos, en un terreno que heredé de mi padre mucho antes de conocerla. En ese momento lo comprendí. No solo quería dejarme. Quería borrarme, despojarme de mis hijos, de mi hogar y de mi dignidad, usando las mismas leyes que ella juró defender. Quería que no quedara nada de mí. Me sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Esa noche no discutí. Tomé una mochila con algo de ropa y me fui a mi taller, el único lugar en el mundo que seguía sintiéndose mío. Dormí en un sofá viejo, con el olor a resina y madera como única compañía. Por primera vez en mi vida, el trabajo no me ofrecía consuelo. Solo sentía el peso de la traición y el miedo a perder a mis hijos.
Los días que siguieron fueron un infierno legal y emocional. Laura me impuso un régimen de visitas humillante, solo podía ver a los niños 2 veces por semana, durante 2 horas y en un parque público. Les había dicho que yo necesitaba un tiempo solo para pensar. Tomás, con sus 10 años, me miraba con una mezcla de rabia y confusión. Sofía, con 7, apenas me hablaba y no me soltaba la mano, como si temiera que fuera a desaparecer. Mi primer impulso fue buscar al abogado más barato, pero una voz en mi interior me dijo que eso sería como intentar cortar roble con una sierra para cartón. Entonces recordé a un cliente, un notario jubilado al que le había hecho una biblioteca a medida. Un hombre recto y sabio. Lo llamé, le conté la historia sin adornos, con la voz entrecortada. Me escuchó en silencio y, al terminar, solo dijo, necesitas a Marina. No es barata, pero es la mejor reventando farsas. Sabe cómo huelen los mentirosos a kilómetros de distancia. Conseguí una cita. Marina era una mujer de unos 50 años, de mirada directa y sin tiempo para rodeos. Le entregué la carpeta donde había organizado todas mis pruebas, las fotos de las facturas, las capturas de pantalla de los correos, un registro detallado de las fechas, las excusas de Laura y los gastos inexplicables. Lo revisó todo con una concentración absoluta, pasando las páginas sin cambiar de expresión. Cuando terminó de leer, levantó la vista de los papeles y me miró fijamente. La estrategia de su esposa es brutal, pero tiene un fallo, se basa en mentiras. Hizo una pausa y luego dijo la frase que se convirtió en mi mantra: si van a mentir, que lo hagan bajo juramento. Ahí es donde se caen. Marina me explicó el plan. Nuestra primera tarea era blindar mis bienes y demostrar mi solvencia como padre. Pasamos semanas reuniendo cada factura de mi taller de los últimos 5 años, declaraciones de impuestos y, lo más importante, la escritura original del terreno y los permisos de construcción de la casa. Todos con fechas muy anteriores a mi matrimonio con Laura. La pieza que hizo que todo encajara, sin embargo, llegó de la fuente más inesperada, Claudia, la mejor amiga y coartada principal de Laura. Una noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de audio de un número que no conocía, pero que supe que era el de Claudia. Supuse que era un error. Lo abrí, y escuché su voz, claramente afectada por el alcohol, entre risas ahogadas. Amiga, te juro que Rodrigo casi nos pilla mirando los anillos, tienes que decirle que se controle en público. Por cierto, ya le dije a mi marido que el viernes dormiste en casa, por si el carpintero pregunta. Tú disfruta de tu viaje a la costa, que para eso estás a punto de ser libre y rica, te lo mereces. Hubo un silencio de apenas 10 segundos, y luego llegó un segundo mensaje de audio, esta vez con una voz estrangulada por el pánico. Ay, Dios mío, se lo mandé a Saúl, Laura, bórralo, no sé cómo se hace, bórralo ya. Era demasiado tarde. Yo ya lo había escuchado. Y lo había guardado. Era la pistola humeante. No solo confirmaba el adulterio y los planes de futuro con Rodrigo, sino la conspiración activa de Claudia para mentir por ella. Se lo reenvié a Marina inmediatamente. Su respuesta fue un único y contundente mensaje de texto: jaque mate. Actualización 2. Con el audio de Claudia, el tablero de juego cambió por completo. Marina me explicó que ya no se trataba solo de una defensa, sino de un contraataque. Teníamos pruebas no solo de la infidelidad, sino de una conspiración para cometer perjurio en un tribunal. La estrategia era sencilla: dejar que ellas construyeran su torre de mentiras, ladrillo a ladrillo, para luego nosotros quitar el cimiento de un solo golpe. El proceso de divorcio fue largo y desgastante. El abogado de Laura, agresivo y teatral, solicitó informes psicológicos para los niños y para mí. Me sometí a cada evaluación con total honestidad. Hablé con los psicólogos de mi dolor, de la traición, pero sobre todo, de mi amor incondicional por mis hijos y la estabilidad que siempre les había proporcionado. Laura, por su parte, interpretó el papel de una víctima, una mujer brillante atrapada en un matrimonio con un hombre sin ambición que la reprimía. Su demanda se centraba de manera obsesiva en la casa. Su abogado argumentaba que, aunque el terreno y la construcción inicial fueran míos, el crecimiento exponencial de su carrera había permitido un estilo de vida que revalorizó la propiedad. Y que su apoyo emocional había sido clave. Era un argumento legalmente débil, pero diseñado para sembrar la duda y desgastarme. Marina lo desmontó pieza por pieza.
Presentamos un informe notarial impecable que demostraba, con facturas y registros bancarios, que el 90% de la casa estaba finalizada antes de la boda. Las mejoras posteriores, como la terraza o la renovación de la cocina, las había hecho yo mismo con madera de mi taller y los costes se habían cubierto con los ingresos de mi negocio. Algo que mis declaraciones de impuestos confirmaban. Lo más duro fue ver la alienación de mis hijos. Laura les hablaba de Rodrigo constantemente, presentándolo como un hombre exitoso que los llevaría de viaje por el mundo. Tomás empezó a decirme frases como, mamá dice que tu trabajo es de pobres y que por eso nos vamos a mudar a una casa mejor con Rodrigo. Cada palabra era una puñalada. Siguiendo el consejo de Marina, no respondí con rabia. Abrazaba a mi hijo y le decía, mi trabajo es hacer cosas que duran, como mi amor por ti. Y esta casa es vuestro hogar. En las audiencias preliminares, tal como esperábamos, el abogado de Laura presentó a Claudia como su testigo principal. Su declaración jurada era una obra de ficción, afirmaba que Laura había pasado conmigo muchas de las noches que yo señalaba como sospechosas, ofreciendo una coartada detallada para cada una. Estaban construyendo su castillo de naipes sobre la mesa del juez. Mientras ellos ensayaban sus mentiras, nosotros reuníamos verdades. Marina contrató a un discreto investigador privado que documentó la rutina de Laura y Rodrigo. Consiguió fotos de sus coches aparcados juntos durante noches enteras frente al apartamento de él y testimonios de conserjes que los veían entrar y salir como una pareja. Cada foto, cada testimonio, era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. La noche antes del juicio final no pude dormir. Fui al taller. El olor a cedro y el tacto frío del acero de mis herramientas me centraron. Cogí un trozo de madera de nogal y empecé a lijarlo a mano, sintiendo la fibra bajo mis dedos. Me di cuenta de que todo el proceso era exactamente igual. Primero observas la madera en bruto, con sus grietas y sus imperfecciones. Luego, lentamente, con paciencia y las herramientas adecuadas, empiezas a quitar todo lo que sobra, capa por capa, hasta que solo queda la forma verdadera, la verdad que siempre estuvo oculta debajo. Estaba listo para mostrar la verdad. Actualización final. El día del juicio, Laura y Rodrigo entraron en la sala como si fueran los dueños. Él con su traje a medida, ella con una expresión de calculada solemnidad. Claudia se sentó detrás de ellos, mordiéndose el labio. Yo me senté junto a Marina, con mi ropa de siempre, y coloqué mi carpeta de pruebas sobre la mesa. El abogado de Laura me pintó como un hombre resentido, un artesano fracasado celoso del éxito de su esposa. Cuando subí al estrado, su interrogatorio fue una batería de preguntas diseñadas para humillarme, para hacerme admitir que sin el sueldo de Laura, mi familia no habría sobrevivido. Respondí a cada pregunta con calma, con hechos y cifras. No opiné, no me quejé. Solo expuse la verdad. El punto de inflexión, el momento que habíamos estado esperando, llegó cuando llamaron a Claudia a declarar. Subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Luego, miró al juez a los ojos y mintió. Repitió las coartadas de su declaración, una por una. Dijo que Laura había estado con ella en un spa el fin de semana de la factura del hotel. Dijo que habían cenado juntas la noche del recibo del restaurante. Construyó la mentira con una seguridad escalofriante. Cuando le tocó a Marina, se acercó a Claudia con una sonrisa casi imperceptible. Señora, le pido que escuche con atención, dijo Marina, y le hizo una seña al técnico de sonido. ¿Reconoce usted su propia voz? El silencio en la sala fue absoluto cuando el primer audio resonó en los altavoces. La voz ebria y risueña de Claudia, hablando de los anillos, del viaje a la costa y del carpintero. Luego, el segundo audio, con su voz llena de pánico. Claudia se descompuso. Su rostro perdió todo el color y se quedó blanco como el yeso. Buscó la mirada de Laura, que estaba petrificada, y luego la del juez, cuyo rostro se había endurecido como una piedra. A partir de ahí, su defensa se derrumbó como un mueble mal ensamblado. Marina presentó las pruebas en una secuencia metódica e implacable. Los registros de ubicación del teléfono de Laura, que la situaban en el hotel y en el apartamento de Rodrigo en las fechas clave. Las fotos del investigador. El informe notarial de la casa que desmontaba sus reclamaciones económicas. Pero Marina tenía un último golpe preparado.
Presentó los extractos de la tarjeta de crédito corporativa del bufete, donde se demostraba que Rodrigo había pagado viajes, joyas y cenas para Laura con dinero de la empresa. No solo probaba la relación, sino que destapaba un posible fraude. Al escuchar esto, el abogado del bufete de Rodrigo, presente en la sala, se levantó y pidió un receso urgente. Nuestro caso de divorcio acababa de desencadenar una crisis empresarial. La sentencia fue un golpe de mazo, contundente y final. El juez me otorgó la custodia completa de Tomás y Sofía, citando el patrón de engaño y la manipulación emocional de la madre como perjudicial para el bienestar de los menores. La casa fue declarada bien privativo y se me reconoció la propiedad total y exclusiva. La demanda de Laura por cualquier tipo de pensión fue desestimada por completo. Las consecuencias fueron más allá del juzgado. El bufete despidió a Rodrigo de forma fulminante y abrió una auditoría en su contra. Su esposa, al enterarse de todo, le pidió el divorcio. Laura fue suspendida por el Colegio de Abogados a la espera de una investigación ética por su conducta. Y Claudia fue acusada formalmente de perjurio. El día que se leyó la sentencia, no sentí alegría ni ganas de celebrar. Mientras ellos escuchaban la crónica de su propia destrucción, yo solo podía pensar en mis hijos. Cuando el juez levantó la sesión, lo único que hice fue recoger una pequeña mochila con juguetes que había llevado para ellos y salí del tribunal. Esa noche, después de acostar a Tomás y a Sofía en sus propias camas, en su casa, bajé al taller. Encendí la luz y el familiar olor a cedro y barniz me envolvió. Puse una pieza de madera en el torno y lo puse en marcha. El zumbido constante de la máquina era el único sonido que llenaba el silencio. Después de un rato, mientras las virutas de madera saltaban y cubrían el suelo, dije en voz alta, para nadie más que para mí. No me quitaste nada. Solo me abriste los ojos. Y seguí trabajando. Hasta aquí la historia. Si te gustó, no olvides dejarme un like y suscribirte, me ayudarías muchísimo.